Y en esta hermosa hora daremos continuidad a este estudio tan maravilloso que estamos desarrollando del libro de Apocalipsis. Aquellos que tienen Biblia, inmediatamente vamos a aprovechar el tiempo en el capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis, su capítulo 2. Vamos a leer dos versos, el verso 10 y el verso 11. Ahí vamos a dar continuidad a este maravilloso tema. Leemos para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. Gracias, mi Dios, por estas palabras hermosas que acabamos de leer, Señor. Estas palabras son espíritu y vida, y te pido, Señor, que estas palabras podamos compartirlas con mis hermanos, que podamos edificarnos, Dios mío, que podamos crecer, Señor, en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Verso 10, un verso muy alentador para la iglesia de Esmirna, donde el Señor le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada. Literalmente el Señor le dice: nada temas, nada. Esa es la palabra que el Señor le está diciendo, y lo hace en el verbo imperativo. Aquí vemos nosotros que más que un consejo, el Señor le está dando una ordenanza y le dice: deja de tener miedo. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Deja de tener miedo. Yo sé que muchos atravesamos por un momento en la cual el miedo se apodera de nosotros. Esta iglesia, vemos al Dios de la gracia advirtiendo a la iglesia de momentos que vienen para su vida. Momentos muy, pero muy difíciles. Y dése cuenta que hemos estado estudiando que esta iglesia pasó por mucha pobreza, maledicencia, donde se levantaron personas judías en contra de ellos, lo tildaban de malhechores. Y vemos aquí al Señor que le está anunciando de aflicciones más intensas que la que ellos padecieron. O sea, no fue suficiente que lo despojasen de su riqueza, de sus bienes, que lo tildaran de malhechores. Ahora el Señor dice: ustedes van a pasar por aflicciones más terribles que las que pasaron. Conflictos, dificultades, angustia, le van a llegar a ustedes. Y yo le digo, amado, hay que tener una fe potente. Y usted dirá: ¿cómo, pastor? Sí, amado. Porque yo me pongo a meditar y se nos hace difícil cuando usted le advierte un peligro y usted quedarse en el mismo sitio y decir: déjame yo evitar esto. Entonces, con la iglesia de Esmirna, nosotros vamos a ver profundamente cuál es la voluntad de Dios para su pueblo. Muchas veces la voluntad del Señor no es la voluntad suya y mía. Muchas veces usted y yo pensamos en el aspecto humano y muchas veces Dios piensa en el aspecto espiritual. Vemos aquí que la iglesia de Esmirna fue muy sufrida, fue muy atacada.
Los hombres fueron instrumento para levantarse en contra de esta iglesia, instrumento en manos de Satanás para con tenacidad atacar esta iglesia. Pero aquí vemos nosotros que el apóstol revela algo más profundo. Y esto es bueno que como iglesia lo meditemos. He aquí el diablo, es lo que está diciendo. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Los instrumentos que Dios tiene allí en la iglesia para llevar fe, como le dije, Policarpo era uno de los ancianos principales de la iglesia de Esmirna. Pero así como Dios tiene sus instrumentos, el diablo también. Pero aquí vemos que esto se va un poco más allá, que los instrumentos del diablo no han sido suficientes. Entonces el mismo Satanás, aquí el diablo, el título que está utilizando aquí de Satanás, que es acusador y calumniador, diablo, vemos que lo que los judíos estaban haciendo en contra de esta iglesia, de lo que se llamaban ser judíos, no lo eran, porque pudimos estudiar la semana pasada que judío no es aquel que nació allí en Judea, no, que judío no es porque yo lleve sangre judía, sino que el judío es aquel que nace del Espíritu, que mantiene la fe de Abraham. Porque el mismo Señor le dijo: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Cómo? Si nosotros somos judíos de sangre, del linaje de Abraham somos. Ustedes se equivocaron. Ustedes son hijos del diablo porque ustedes lo que hacen la obra de Satanás. Ustedes quieren matar, quitar vida, son calumniadores, son mentirosos. Y un hijo de Dios, por eso que yo que nadie nace siendo cristiano. Ay, nació cristiano, ay, nació católico. Usted se equivocó. ¿Y quién nace cristiano y quién nace católico? Usted nace siendo un hijo del diablo. Ay, pero a 10 dice ya, 2 hijos del diablo salen. Pastor, sí, porque nacen siendo pecadores. Entonces tienen que arrepentirse para convertirse en hijos de Dios. El que no se arrepiente nunca en la vida será un hijo de Dios. Ay, pastor, yo que estaba equivocado pensando que son hijos de Dios. No. Por eso Juan, su capítulo 1, versículo 11 en adelante dice que lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibe, a los que creen en su nombre, Él le da potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que yo tengo que decidirme. Yo tengo que decidirme. Yo tengo que recibirlo. De lo contrario, soy hijo de ¿qué? Del pecado. Entonces vemos aquí que lo que estos llamados judíos hicieron no fue suficiente. Lo que los judíos hicieron, no apartaron de la fe a los hermanos de la iglesia de Esmirna. No lo alcanzaron. Al contrario, vemos que esta iglesia se fortalecía más. Se fortalecía más. Y esto es profundo, amado. Es para que usted vea el propósito del Señor, que hay personas que lamentablemente cuando pasan por procesos de prueba hay muchos que se debilitan. Sin embargo, los cristianos que están bien fundamentados lo que hacen es fortalecerse. Gloria a Dios, aleluya. Los que conocen la palabra se fortalecen en gran manera. Entonces vemos aquí, Satanás es quien toma el control ahora. Satanás mismo. Y viene a crear situaciones de prueba, de persecución contra la iglesia, para tratar de ¿qué? De debilitar la iglesia, de desviarla del propósito del Señor. Acusaciones, calumnias que usaron contra los seguidores del Señor no fueron suficientes.
Entonces ahora el diablo se propone una persecución más intensa, más violenta, en contra de los cristianos. Y vemos aquí que el Señor le está dando a entender que es algo inminente, es algo que viene. O sea, que la iglesia, nosotros hemos sido advertidos en la Biblia nos da mucha advertencia para que nos mantengamos constantes en la oración. Y algunas veces nos descuidamos y el enemigo nos da duro. Dice, va a echar. O sea, en otras palabras, el verbo es echará. Echará. O sea, hablando de una acción inmediata, de una acción próxima. Una acción que no acabamos de tener que esperar 50 o 60 años para que suceda. O sea, esto es equivalente, está a punto de echar, está a punto de acontecer. Entonces, estos cristianos le están diciendo, mira, muchos de ustedes van a ser echados en la cárcel, allí en tribulación. Está a punto de echar a alguno de vosotros en la cárcel. Un verbo muy ilustrativo. Expresa la idea de arrojar. Ustedes saben, cuando arrojan a alguien en las cárceles, la celda de máxima seguridad se accedía por un brocal que estaba en el techo. Entonces, lo que está diciendo, te vamos a arrojar allá abajo, así, en el sótano, en la mazmorra, allá es que lo vamos a poner. Entonces, vemos aquí que el enemigo tiene como objetivo una persecución tenaz, violenta contra la iglesia de Esmirna. Lo más duro de todo esto es que allí el Señor tiene un propósito con la iglesia. Por eso el Señor dice, van a ser ¿qué? Probados. Por eso usted y yo como iglesia no nos podemos sorprender cuando llegan pruebas bien difíciles. Porque el cristiano de una manera u otra debe de ser probado. Cuando vamos a la escuela, los exámenes son necesarios. Son necesarios para ver si usted aprendió, para ver si usted asimiló. Somos probados para ser aprobados. ¿Entiende? Probados para ser aprobados. O sea que no podemos sorprendernos cuando vienen esos momentos tan difíciles. Y por eso el Señor le está diciendo a la iglesia, o sea, un momento de aflicción, de dificultades. Y es que la fe del cristiano, de una manera u otra, debe ser probada. El objetivo de Satanás es que nosotros flaqueemos, que caigamos, que nos desviemos. Iglesia, es desviarnos de la voluntad del Señor. Y lo intentó. Y ustedes saben que en la antigüedad, en el libro de Job, vemos allí a Satanás acusando a Job y diciéndole al Señor, ¿tú sabes por qué Job es fiel? ¿Tú sabes por qué es un hombre que te alaba, te adora y te glorifica y te exalta? Es por todas las bendiciones que tú le has dado a ese caballero. Ese caballero lo tiene todo. Es uno de los hombres más ricos que hay sobre la tierra. Alguien en una condición de tanta bendición, ¿cómo no te va a glorificar? Pero quítale lo que él tiene para que tú veas cómo blasfema de ti. Sabemos aquí al enemigo que hasta le molesta el que usted sea fiel. A Satanás le molesta que usted sea bendecido. Amados, es increíble. Si hay un ser envidioso, ese es el diablo. Le molesta la bendición que usted tiene de parte de Dios. Y lo hizo con Job. Y no lo hizo una sola vez. Lo hizo 2 veces.
2 veces. Cuando le quitó todo y Job mantuvo su integridad, entonces piel por piel, ahora lo iba a atacar con enfermedad. Y si el Señor dice, haz lo que, pero mira, no toque su alma, porque, oígame, y esto es para que usted vea, mire, cuando un hombre y una mujer de Dios es obediente al Señor, yo quiero decirle a ustedes que el diablo no puede hacer lo que quiera con nosotros. Aún para partir de esta tierra, el Señor tiene todo en su lugar. No es que el diablo va a querer quitarte la vida porque quieran. Un hombre y una mujer de Dios obediente está en el crono de Dios, es en el tiempo de Dios que se mueve. No en el suyo, no en el mío, en el de Dios. Y Satanás hizo lo que hizo y Job mantuvo su integridad. O sea que el enemigo buscará 1,000 maneras de tratar de dañar la vida de los cristianos. Usó a Saulo de Tarso también, fue un instrumento, así como fue un instrumento de Dios, fue un instrumento del diablo también. Dentro de la religión, que se sepa, porque el apóstol, o mejor dicho, Saulo de Tarso no era un satanista, era una persona muy religiosa, una persona muy devota, era una persona muy consagrada. Y es para que usted vea que hasta con la misma religión el diablo nos ciega. Siendo religioso, se nos puede meter un espíritu de matar, de quitarle la vida a otros en nombre de Dios. Y ustedes tienen el ejemplo de los musulmanes que cuando llegan a lugares, esos fanáticos musulmanes, que hay muchos que son fanáticos extremistas, porque hay diferentes corrientes, es imponiendo su religión así como Mahoma lo hizo por la fuerza. Es matando, y todo eso lo hacen en nombre del Señor. En nombre de Dios hacen todo esto. O sea que es muy triste, amado, cuando el enemigo nos puede utilizar a nosotros, tratando de que los cristianos se alejen. El mismo apóstol en Hechos capítulo 26 versículo 11, él habla y dice, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Eso es Pablo hablando de su testimonio, lo que él hacía, forzando a los cristianos a blasfemar el nombre del Señor. Pero sí nosotros podemos notar algo, que la fe cristiana se fortalece en las pruebas, se purifica. Y es algo que lo vemos en la palabra. Por eso el apóstol Pedro enseña, si usted se va a primera de Pedro, su capítulo 1, versos 6 al 7, hay una palabra allí que todos tenemos que poner atención. Él dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe. O sea, la fe de los cristianos es sometida a prueba. Pero me gusta algo bien lindo. ¿A quién no le gusta el oro? Hay países que pelean por oro. Cuando hay una mina, el oro es un metal muy valioso y muy precioso. El oro, ustedes ven un anillito de oro que cuesta un dineral. Sin embargo,
hay algo que usted y yo poseemos que la Biblia lo considera más precioso y valioso que el oro. ¿Y qué es, pastor? Su fe, mi fe en Cristo. Eso es lo que dice. Porque dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más, no digo más preciosa, no, mucho más preciosa que el oro. O sea, usted tener fe en Cristo y yo creerle a Dios, nosotros no tenemos nada que envidiarle a ningún multimillonario que tenga lingotes de oro por ahí. Porque ahora usted y yo no vemos y no percibimos el gran valor que tiene la fe en Cristo. Amado, esto tiene un valor incalculable. No hay oro, no hay riqueza que pueda adquirir la fe en Cristo. Y por eso Pedro dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Ustedes saben que el oro lo pasan por un proceso bien fuerte en el fuego, el crisol allí. El objetivo de pasar el oro por fuego no es, amado, porque no sea oro, no es porque no sirva, no. El problema es que el oro tiene ciertas impurezas y mientras más tú lo purificas y lo pasas por el fuego, entonces el oro es más puro. Le saca las impurezas, entonces más puro el oro. Por eso hay 12 quilates, 18, 20, así. Y oro puro tiene sus quilates. Mientras más alto, más puro es. O sea, mientras más procesado es, mientras más se pasa por el fuego, el oro se purifica más. Por eso ustedes ven cristianos que usted y yo no le damos ni por los tobillos, que cuando usted ve o escucha el testimonio de ellos, usted se arrepiente pidiéndole perdón a Dios. Dice, Señor, y yo que me quejo de esto y me quejo de aquello, y mira esta persona. Y son personas que inspiran a uno a escuchar el testimonio de ellos o leerlo. Se me acuerda, Richard Ubran fue un hombre, amado, me ha marcado mucho el testimonio de él. He leído mucha historia de Richard Ubran. Murió hace ya unos años atrás. Pero Richard Ubran me impactó tanto porque en un momento de su vida, este hombre sufrió tanto por la causa del Señor en las manos de los comunistas. Y este caballero fue llevado a la cárcel y duró 14 años en la mazmorra, donde Richard Ubran jamás vio la luz del sol. Él perdió la noción del tiempo. Lo más impactante de todo esto es que allí en la cárcel ese hombre se mantuvo firme y en el día lo alimentaban con pan de aflicción y lo ponían a repetir: el comunismo es bueno, Cristo es malo. Y tenían los presos que decir eso: el comunismo es bueno, Cristo es malo, el comunismo es bueno, Cristo es malo. Y ese hombre se mantuvo firme allí, amado, vea. La palabra la tenía sembrada en su mente, en su corazón. Y meditaba en los salmos. Esa es la importancia también de memorizar la palabra. Y ese caballero se mantuvo constante. Y oraba a Dios, y oraba a Dios, y oraba a Dios, para que Dios hiciera algo. Y dice él que un día
la cárcel se iluminó y el Señor le visitó. Y le dijo: Richard, ¿cómo te llamas? Esa fue la pregunta del Señor. Y él se sintió tan impactado que cuando pensó en el nombre de él, de Richard, no se atrevió a decirle cómo se llamaba. ¿Cómo te llamas? Si yo le digo Richard, se acordó de un Richard que lo dio todo por la obra del Señor y él no se podía comparar con ese Richard. Mejor se quedó callado. Y el Señor allí, amado, le dio a entender que a pesar de todo lo que él estaba atravesando, Dios estaba ahí con él. Y la espalda de ese caballero, ya a pesar de tantos años que él había pasado por eso, lacerada, totalmente marcada, él sobrevivió. Él sobrevivió al castigo de los comunistas. Eso era algo fuera de serie, amado. Entonces, algunas veces vemos la entrega que estas personas tienen, la fe que desarrollan con músculos, amado, resistente a lo que sea, como dicen, a prueba de todo. Hay cristianos que tienen una fe a prueba de todo. Y otros tenemos una fe ñoña, vulnerable, de mantequilla, que desde que siento un poquito de fuego ya estamos derritiendo. No, por eso le digo que la iglesia hoy en día es una iglesia muy cómoda. Y de verdad que hay que poner un signo de interrogación a una persecución que se desate en contra de la iglesia si estamos dispuestos a resistir. Porque con los momentos de oración que sacamos y el poco tiempo que dedicamos al Señor, yo creo, amados hermanos, que eso nos va a ser muy difícil resistir hasta el fin. Pablo hacía blasfemar a los cristianos. Lo hacía blasfemar. Entonces vemos aquí que dice que la fe tiene que ser probada para ser hallada en que en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, todo cristiano debe ser probado. La iglesia de Esmirna fue probada fuertemente. Entonces vemos aquí que la prueba, las aflicciones, y escucha, iglesia, vienen a la experiencia del creyente. ¿Por qué? Por permiso divino. Porque Dios lo permite. Entonces usted y yo no podemos estar, que mira, Señor, no es que tenemos que ser probados muchas veces, iglesia. Que tú te olvidaste de mí, Dios no es para que tú digas que Dios se olvidó de ti. Es para que tú entiendas que en ese proceso Dios está ahí contigo. Y que es necesario que tú pases el examen. Que es necesario que pasemos por tribulación en un momento determinado. Y que en ese momento de tribulación, de dolor, como hizo esta iglesia, nos mantengamos firmes y constantes poniendo el nombre de Dios en alto. Es lo que dice aquí. Para que tu fe se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces vemos aquí que las pruebas tienen un propósito. Pastor, ¿cuál? Fortalecer tu fe. Fortalecer mi fe. Ese es el propósito que Dios tiene. O sea, Dios quiere que aprendamos a desarrollar una fe de calidad. Una fe fuerte. Eso es lo que Dios quiere. No una fe débil. Ese es el resultado que Dios quiere para su iglesia. Entonces me gusta algo, porque es comparada con el oro, un metal precioso, y nos da a entender que es más valiosa. Y eso es algo maravilloso, mucho más preciosa que el oro. Entonces, así como el oro es purificado por fuego, así nuestra fe
es purificada por las pruebas, por las aflicciones, por el sufrimiento. No nos podemos sorprender para que sea hallada en alabanza. En Mateo, su capítulo 5, versos 11 y 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esto es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienaventurados sois, como predicaba el hermano José Miguel el domingo pasado, diciendo: usted es dichoso, usted es afortunado cuando pasa por vituperio, cuando te persiguen, cuando hablan de ti mintiendo, cuando te calumnian. Usted es dichoso, usted es bienaventurado. Dice: gozaos y alegraos, amado. Óigame, es duro cuando usted está siendo vituperado, perseguido. Que te goce y que te alegre. Es verdad que podemos gozar y alegrarnos porque nos están persiguiendo. Es verdad que se puede. Pues mire, la ley de la probabilidad, de la posibilidad, dice que sí. Porque si no se pudiera, el Señor no lo menciona. Ahora, ¿por qué tenemos que alegrarnos? Porque vuestro galardón es que grande en los cielos. Los que son probados, óigame, tienen un galardón grandote en el cielo, amado. No es cualquier cosa. Si usted y yo pudiésemos tener la capacidad de saber, por lo menos visualizar, experimentar lo que Dios tiene para nosotros, amado, aquí anduviéramos nosotros un solo pie danzando cuando nos vituperen, nos den golpes por causa del maestro. Y cuando le hablan de morir, dice: sí, cuando tú quieres que me quiten la vida, no hay problema, que nos vamos. Eso es una convicción. ¿Quién tuvo una convicción así? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando le iban a cortar la cabeza: yo he peleado la buena batalla, me he mantenido en la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia. O sea, usted lo ve como celebrando porque le van a quitar la vida. Pero ¿qué pasó con Pablo? Fue que Pablo tuvo la experiencia de ir y ver, la cual usted y yo no hemos tenido. Entonces nosotros creemos en base a la experiencia de Pablo, lo que ellos cuentan, pero nosotros no hemos pasado por ahí. Por eso ellos podían hacerlo con tanta convicción. Pero ¿quién está hablando aquí? Es Jesús. ¿Quién es Jesús? El que viene del cielo. Y ese sí puede hablar con base. Porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, hecho hombre. Entonces es algo maravilloso. Alabanza y gloria, honra. Amado, esto es para la gloria del Señor. Entonces el creyente va a recibir cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Entonces aquí vemos al Señor diciéndole a la iglesia de Esmirna: el tiempo de tribulación que tendréis tribulación, y lo va a tener por un tiempo determinado. Habla por 10 días. Aquí hay diferentes interpretaciones. Por ejemplo, hay exégetas, teólogos, que entienden que son 10 días literal de tribulación, y no que tenga que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 días, sino que en 10 días, en ese lapso de tiempo, la iglesia va a ser atribulada. Algunos lo expresan así, como Carballosa entiende esto, que algunas persecuciones imperiales se desataron por ese lapso de tiempo de esas persecuciones. Pero hay otros, como Pérez Millo también, que entiende que no es un espacio de tiempo,
de 10 días. Él entiende que no. Y dice que no son 10 días porque no hay una persecución registrada históricamente que haya durado esos 10 días. Y lo que él entiende es que es algo temporal. Algo temporal que iba a suceder en un corto tiempo. Los cristianos de Esmirna pasaron por diferentes situaciones y el número 10, en este caso, a modo de curiosidad, habla también la historia de 10 persecuciones que los emperadores romanos desencadenaron contra los cristianos. La última, que fue promovida por Diocleciano, un instrumento de Satanás, fue la más intensa de todas las persecuciones que hubo. Pero esta persecución, ¿sabe cuánto duró? 10 años. 10 años contra los cristianos. Y en estos 10 años, muchos cristianos perdieron la vida. Históricamente, la iglesia de Esmirna sufrió 2 grandes persecuciones, históricamente hablando. Grave eso. 2 grandes persecuciones. En la primera, murieron no menos de 1,500 cristianos. En la primera. Y en la segunda, alrededor de 800 cristianos. O sea, la iglesia de Esmirna sufre 2 grandes persecuciones. La primera, un promedio de 1,500 cristianos, y la segunda, 800 cristianos. Ay, Señor. Y es que siempre Dios pues envía ese anuncio de cuando el pueblo va a ser perseguido, atacado. En Isaías 26:20 el Señor le da una palabra al pueblo, le dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. O sea, siempre Dios nos advierte. Pero las aflicciones en nosotros es como dice la Biblia en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es lo que produce en nosotros, amados, y es lo que tenemos nosotros que asimilar. Por eso el Señor usa a Pedro, como leímos en el verso 6 de su primera epístola del capítulo 1, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y de verdad, amado, que aquí vemos nosotros que lo más importante es hacer la voluntad del Señor. Hacer la voluntad de Dios. Siempre los cristianos, si es necesario, vamos a ser probados. Si es necesario, como dice Pedro, si es necesario. Si no hay necesidad, pues está todo bien. Pero todo está dentro de la sabiduría infinita del Señor. Si yo necesito ser probado o si no necesito ser probado, Dios es que conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios lo conoce todo. Entonces vemos aquí, amado, que la prueba es un recurso de la disciplina o instructivo divino de Dios para sus hijos. Así obra Dios con nosotros. O sea que no podemos nosotros sorprendernos cuando viene un momento de prueba, de tribulación a tu vida. No podemos sorprendernos. En Hebreo, su capítulo 12, versos 6 y verso 7 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y sigue diciendo: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Aquí vemos nosotros que el Señor nos habla de ese momento de tribulación.
Pero también, aparte de que vamos a ser atribulados, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, vemos aquí una promesa hermosísima. Que sea fiel hasta ¿cuándo? Hasta la muerte. Ay, Señor. Entonces, vemos aquí que no es un ruego que el Señor nos está haciendo. Nos está demandando. Nos está demandando. No es una súplica que nos está haciendo el Señor a la fidelidad. Aquí es un mandamiento a que tenemos que ser fiel. Sed fiel. Imperativamente. Sed fiel. Presente imperativo. Que da continuidad. Durante la tribulación tiene que mantenerte fiel. Diciéndote, Señor, oye, persiste en la fe. Vemos aquí que la fidelidad es una entrega incondicional en el creyente. Fidelidad es algo absoluto. Diciéndote, Señor, y puntualizando hasta la muerte. O sea, fiel hasta la muerte. Diciéndote a ti, si es necesario tú poner tu vida por causa de mí para mantenerte fiel, debe ponerla. Por eso el escritor a los hebreos, en Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Resistir qué? Hasta la sangre. Y es un llamado comprometedor, o sea, no es una fe superficial. O sea, el cristiano tiene que desarrollar una fe que no se desarrolla, amado, solamente viniendo a la iglesia y sentarse ahí. Esto es algo personal que tú tienes que desarrollar, entender el llamado que Dios nos hace. O sea, somos una comunidad cristiana, pero dentro de esa comunidad Dios es un Dios que trata de manera personal con cada uno de nosotros. Y cada uno tiene que desarrollar esa fe profunda en el Señor. Muy profunda, amado. Resistir hasta la sangre. Fiel hasta que nos muramos. Fiel aunque tenga que morir. Es lo que está diciendo el Señor. Por eso hay un propósito, amado, y es que usted y yo estamos llamados a ser conformados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos, su capítulo 8, verso 29, la Biblia dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que así como Cristo padeció en su ministerio, así nosotros nos va a tocar padecer en un momento determinado. Es triste ver al cristiano que no están dispuestos a soportar nada. Cristianos que alan un machete, que alan una pistola para matarse con cualquiera, porque lo ofendieron, porque le hablaron mal. Eso significa que todavía no conocemos a Jesucristo, que no sabemos lo que es el Evangelio. Eso significa vivir superficialmente en la fe y no profundizar en la palabra del Señor. Y quiero decirle que nada de esto detuvo al mismo apóstol Pablo. Dese cuenta que a Pablo hay un profeta que le da una profecía, amarra un paño y le dice, así mismo el dueño de este manto, así mismo va a ser atado en Jerusalén. Le dice todo lo que le va a pasar. Si a usted oyó, ¿sabe qué decimos? Gloria a Dios, Señor, que me revelaste que cuando yo llegue a Jerusalén, allí me van a atar, me van a meter a la cárcel, pero Dios me lo reveló. ¿Para qué Dios me lo reveló? Para que yo esquive esa situación. Para que yo, si en Jerusalén, entonces
yo me vaya para Egipto para que no me pase nada, porque yo lo que quiero es preservar mi vida, por algo me lo reveló el Señor. Lo que reveló el profeta Agabo, ¿fue real? ¿Era verdadero? Sí. Y la pregunta es, ¿recibió Pablo esta profecía? ¿La recibió para él librarse de lo que le esperaba? No. Pablo, usted puede estar seguro que fue a la presencia del Señor y el Señor le dijo, mira, yo te quiero ¿a dónde? Tú vas para Jerusalén. Y el profeta le diciendo, a ti en Jerusalén te va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. ¿Detuvo eso el apóstol Pablo? No. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios expresa era que Pablo estuviese en Jerusalén. Entonces Pablo dijo, óyeme, si yo tengo que poner mi vida yendo a Jerusalén por la causa del Señor, esa es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios yo voy a hacerla. O sea que alguna vez, amado, la voluntad de Dios no es que a usted y a mí siempre nos haga todo bien, que nos escapemos siempre, aleluya, el enemigo por allá, yo por aquí. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Señor? Porque así dice la historia, no lo busque en la Biblia, esto es la historia, que Pedro, en una ocasión, cuando está siendo perseguido en Roma, Pedro logra escapar. Y en el camino, ya cuando él está fuera de Roma, dice la historia, que se topó con el Señor en el camino. Y cuando se topa con el maestro, él le pregunta al maestro, ¿que para dónde va? Y el maestro dice, yo voy a morir a Roma. O sea, ya que tú no quieres hacerlo por mi casa, voy a hacerlo yo otra vez. Y dice que Pedro entendió que no podía escapar, que tenía que poner el nombre de Dios en alto allí y convertirse en un mártir por la causa del evangelio de Cristo. O sea, vemos aquí que no siempre la voluntad del Señor es que no nos castiguen o que no nos quiten la vida en un momento determinado. Amado, nosotros no somos intocables. ¿Sabe quién es intocable? El Dios que está en el cielo, porque aún Cristo hecho hombre, siendo Dios, el hombre lo tocó. O sea, nosotros estamos propensos a que el enemigo use sus instrumentos y se levante en contra de nosotros como iglesia. No podemos sorprendernos. Entonces vemos aquí a este gran hombre del Señor, amado, que no le importó lo que venía, para nada. No, eso no lo amedrentó, amado, para nada, para nada. Por eso Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. O sea que a través de la muerte se destruyó al que tenía el imperio de la muerte, Satanás. Por eso el Señor habló claro en Juan, su capítulo 4, verso 34. Y esa expresión de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser una expresión suya y mía. Pastor, ¿cuál? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es el objetivo de la iglesia, suyo y mío. Hacer la voluntad de ¿quién? Del Señor. Muchas veces no es la suya ni la mía. Hay que saber qué Dios quiere para con nosotros. Entonces vemos aquí que la fidelidad consiste en hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que enseña la Biblia en Filipenses, su capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estamos hablando del Señor. O sea, que puso su vida. Y usted y yo tenemos que tener la misma disposición. Y todo esto se logra a través de ¿qué? De una fe potente, fuerte, inquebrantable. Vemos aquí que una fe verdadera, esa fe que usted y yo desarrollamos día a día, la fe del creyente, nos permite a nosotros vivir experimentando
la vida del Señor. En Gálatas, el apóstol en su capítulo 2, verso 20, dice y expresa una gran verdad, que con la ayuda de Dios, orando, buscando su rostro, nosotros podemos lograrlo. Y la expresión del apóstol Pablo es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él andaba caminando, pero se sentía que estaba crucificado con él, o sea, que él no se gobernaba. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esas son una palabra muy, muy poderosa. Una palabra de alguien que conoce a Dios en una dimensión muy, pero muy profunda. Un creyente fiel, amados, no estima su vida, que considera preciosa, como yo, para nosotros mismos, sino que la dedicamos para el objetivo del cumplimiento de la obra del Señor, de la voluntad de Dios. Y es lo que Dios quiere que tú y yo podamos desarrollar. Esta iglesia de Esmirna entendí estas verdades, amado. Por eso, en Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Son palabras muy, pero muy poderosas, iglesia del Señor, que tú y yo tenemos que tomar en consideración. La iglesia está llamada a serle fiel a Dios. Y hay una promesa grande y hermosa que el Señor le dice a la iglesia: yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida yo te la voy a dar. Wow. Es algo maravilloso. No se trata, amados hermanos, de alcanzar la vida por medio de martirio. No se trata de que yo me gané la vida eterna porque yo me morí y di mi vida por el Señor. No. Efesios, su capítulo 2, versos 8 y 9, son versos demasiado contundentes. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, no es porque tú mueras por causa mía. No es porque tú de tu vida. Es un don. Un don es un regalo. Es un don de Dios, un regalo de Dios. No es por obra. O sea, que por más que yo me esfuerce, por más que yo diezme, por más que yo ofrende, por más que yo ayude, todo eso es bueno. Por eso no es lo que te va a salvar, dice el Señor. Tú eres salvo por los méritos míos, porque yo morí en la cruz, porque yo me guardé sin pecado. Viví en la tierra, me conservé, destruí al diablo en la carne allí, lo destruí. Y me guardé sin mácula. Y se convirtió en el cordero inmolado. Y destruí a través de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces ahora yo traigo vida. Y pagué el precio que se llama redención a los que estaban esclavizados por el pecado. ¿Quién pagó el precio? Usted. Sus obras, no. Cristo, su sacrificio. Por eso de Él es toda la gloria. De Él son todos los méritos. El hombre no tiene mérito en la salvación. No lo tiene. Porque estaríamos robándole la gloria al Señor.
yo te daré la corona de la vida. La vida eterna se recibe es por fe, iglesia, por fe. Por eso Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo tan grande y tan maravilloso. ¿A través de qué? De la fe, amado, de la fe. La iglesia de Esmirna estaba acostumbrada a ver corona de laureles, a ver en esos eventos que hacían los vencedores en los estadios, eran coronados allí. Entonces vemos aquí que se hace una comparación donde nosotros también, los vencedores, vamos a ser coronados. Y nos alienta de esa recompensa que Dios nos tiene a nosotros, de una vida perdurable, una recompensa que no se compara con nada aquí en esta tierra. Y es lindo y maravilloso lo que Papá Dios tiene para nosotros, muy hermoso. Entonces vemos aquí esa promesa. Todos vamos, Papá Dios nos va a dar vida eterna a todos los que creemos en Él, en su palabra. Por eso en 1 de Pedro, su capítulo 1, versículo 4 al 5, nos dice que es lo que Papá Dios nos tiene a nosotros. Esa promesa para todos los creyentes. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Eso es algo que no se va a dañar. Es algo por siempre y para siempre. Algo hermoso, amado. Es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces vemos aquí, amado, por ejemplo, hay personas que van a ser compensados uno más que otro. Vida eterna una cosa, todos tenemos, por ahí recompensa que Dios tiene para nosotros. Ustedes ven el castigo. Hay muchos que van al infierno, por ahí otros que van a ser castigados más que otros. Pastor, sí. Hay personas que van a ser castigados más que otros. Si usted se va a la Biblia, en Mateo 11:22, usted va a ver eso. Que hay personas que van a recibir más castigo que otros. Mateo 11:22 dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Oiga eso. Más tolerable el castigo que para esta. O sea, hay personas, y usted lo va a ver en la Biblia, que a este le ponen más, a aquel le ponen menos, pero todos son castigados. Así que tomemos esta palabra, amados hermanos, con mucho amor. La iglesia entendió que Dios lo iba a guardar, porque aquí es la importancia de permanecer en los caminos del Señor, porque el Señor guarda a aquellos que son suyos. Dios nos guarda a todos, amados hermanos. Y lo vemos, algunas palabras que Dios nos da de aliento para todos nosotros, y es para que entendamos que la herencia que Dios tiene para sus hijos es de la iglesia. Si sufrimos aquí, vamos a reinar allá. Esto es una gran bendición. Y vemos aquí los galardones, por ejemplo, en 1 Corintios 4:5, que dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno. ¿Quién ve los corazones? Usted. Yo, no es el Señor. Y el Señor le va a dar a cada quien lo que tiene que darle, amado. Y asimismo, el Señor nos dijo en Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. O sea que todo lo que usted y yo hacemos tiene su recompensa. Hay una vida eterna, pero hay recompensa
que Dios tiene por el bien que nosotros hacemos. Por eso no podemos dejar de hacer el bien. No es porque nos vamos a salvar, es porque el bien tiene su recompensa, porque ya la salvación nos la dio el Señor por su gracia. Y todo el que es salvo da fruto digno de arrepentimiento. Esa es la muestra de que somos salvos, cuando somos obedientes a Él, amados hermanos. Así que nos vamos a quedar aquí en esta hermosa noche y entendamos, amado, que el que pierde su vida por causa de Jesús ganará la vida. Parece una paradoja, por eso es lo que el Señor quiere que entendamos. El Señor paga y paga demasiado bien. Y las recompensas del Señor no son por un tiempo, son por siempre y para siempre. Vale la pena servir al Señor. El Señor le bendiga en esta hermosa hora.